En la vastedad indomable del viejo oeste, donde las leyendas de pistoleros, forajidos y justicia vigilante pintaban un retrato de brutalidad sin ley, una institución inesperada echó raíces en el territorio de Oregón. El 1800 vio el surgimiento de manicomios en toda América, lugares que más tarde se convertirían en sinónimo de abuso, negligencia y horror gótico en la imaginación pública. Sin embargo, a medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, llevando consigo tanto sus sueños y su aflicción, el enfoque de Oregón hacia la atención de la salud mental surgió como una curiosa anomalía. En un tiempo y lugar donde la vida humana a menudo parecía tener poco valor, donde los desacuerdos se resolvían con violencia y la misericordia era escasa, el Hospital de Oregón para los Insanos se erigía como una tranquila contradicción a la salvaje mitología de la frontera. Mientras los asilos del este abarrotaban sus pasillos con innumerables almas olvidadas, esta institución occidental susurraba de una posibilidad diferente, una que desafiaría tanto la reputación bárbara de la frontera como el oscuro legado de la atención sanitaria en el oeste americano. Esta es la historia del Hospital Estatal de Oregón, también conocido como el primer asilo para insanos del viejo oeste. A principios del siglo XIX se creía que la enfermedad mental era causada por comportamientos socialmente inaceptables. Los médicos creían que varias cosas podían desencadenar problemas mentales, a los que llamaban causas excitantes. Estos incluían beber demasiado alcohol, ser demasiado extremista en cuanto a la religión y comportamientos que consideraban excesivos, incluyendo el autoplacer. La gente tenía dos preocupaciones principales. Pensaban que tanto la ajetreada y estresante vida en la ciudad como el aburrido y repetitivo trabajo de las personas pobres podrían dañar el cerebro. Los médicos pensaban que estas tensiones provocaban lesiones cerebrales menores que requerían tratamiento. Estas ideas perduraron en Oregón incluso después de convertirse en un estado, a pesar de que no había ninguna prueba real de que fueran ciertas. En aquel entonces, los médicos pensaban que el cerebro era muy delicado y que incluso el problema más pequeño podría causar un colapso mental en alguien. Esta idea ayudó a los médicos a explicar por qué no podían encontrar nada obviamente malo en los cerebros de los pacientes mentales durante las autopsias. En los 1800, la gente creía que la salud mental dependía de cómo el cerebro procesaba lo que las personas veían, oían y sentían. Pensaban que cuando alguien experimentaba cosas que iban en contra de lo que la sociedad consideraba normal y natural, su cerebro tenía problemas para darle sentido, lo que podría llevar a una enfermedad mental. Creían que la única forma de mejorar era alejarse de lo que estaba causando los problemas y volver a una vida normal y equilibrada. Los médicos, que estaban muy influenciados por las ideas de John Locke sobre la mente, se encargaron de tratar la enfermedad mental. Desde 1820 se crearon centros de tratamiento que simulaban entornos naturales, con la idea de que esto ayudaría a sanar la mente de los pacientes. Esta forma de tratar a los pacientes dio forma a la atención de la salud mental durante todo el siglo, y llevó a la construcción de hospitales mentales, incluyendo el primero de Oregón en 1861. En el Hospital de Oregón y St., los líderes estuvieron de acuerdo con los médicos de la costa este, que pensaban que los hospitales mentales deberían ser como familias sustitutas, proporcionando a los pacientes el ambiente de cuidado que no tenían en casa. Mientras que Gerald Grubb más tarde lo llamó el entorno terapéutico total, los médicos de la época lo llamaban tratamiento moral. Se creía que los pacientes debían estar en entornos rurales tranquilos, lejos de las ruidosas ciudades, donde la naturaleza les ayudaría a sanar. Entonces, ¿qué mejor lugar para ir que la brillante y hermosa naturaleza salvaje del oeste? Las personas que dirigían estos hospitales cuidaban a pequeños grupos de pacientes, enfocándose en el ejercicio, la buena comida y la higiene. Incluso hasta 1881, las revistas médicas en Oregón seguían diciendo que mantener actividades diarias regulares era clave para ayudar a los pacientes a mejorar. A medida que los hospitales mentales se popularizaban, se establecían normas supuestamente basadas en la ciencia sobre su construcción y funcionamiento. En 1847, el Dr. Thomas Kirkbride, quien dirigía el mejor hospital mental de Pensilvania, escribió 26 reglas sobre diseño de edificios y 14 reglas sobre cómo administrar estos lugares.
En 1854, el principal grupo de líderes de hospitales en América oficializó estas reglas. La mayoría de los hospitales mentales seguían de cerca estas pautas, convencidos de que funcionarían. El Dr. Hawthorne, perteneciente a este grupo, creía firmemente que los enfermos mentales no recibirían mejor atención en otro lugar. Muchas personas veían estos hospitales como la primera opción de tratamiento, pensando que las instalaciones limpias, la buena comida y las rutinas diarias podrían ayudar incluso a los pacientes más enfermos a mejorar. Sin embargo, aunque las personas creyeron en este tratamiento moral durante muchos años, rápidamente comenzaron a dudar de su eficacia. Mientras se establecían estos estándares, comenzaron a desmoronarse. Oleadas de inmigrantes llegaron, llenando los hospitales y estirando sus recursos hasta el límite. Con demasiados pacientes, los médicos no podían dar a cada persona la atención que necesitaban y la atmósfera pacífica que intentaban crear desapareció. El descenso en la mejora de los pacientes provocó investigaciones gubernamentales. Muchos hospitales públicos y privados se convirtieron más en instituciones de bienestar social, tratando de lidiar con la pobreza y los cambios sociales. Finalmente, el papeleo y los presupuestos ajustados convirtieron estos lugares en instalaciones básicas de cuidado en lugar de centros de tratamiento. Lo que comenzó como la mejor opción para el tratamiento, se convirtió en solo otra parte del sistema de bienestar público, necesario para una sociedad que crece y cambia rápidamente. Para finales de los 1860, los médicos tuvieron que aceptar su nuevo papel como cuidadores debido a las presiones sociales y económicas, problemas de papeleo y la falta de teorías comprobadas sobre la enfermedad mental. Aún así, continúan hablando y creyendo en el tratamiento moral. En Oregón, los registros muestran que el Hospital de Insanos de Oregón siguió estos principios de tratamiento al menos hasta 1881, convirtiéndolo en un modelo de instalación para la atención de la salud mental en el territorio occidental en desarrollo. Aunque el Hospital de Oregón pudo haber sido especial, su éxito muestra cómo los pioneros ayudaron a dar forma a la historia local y a las instituciones en el oeste americano. Dorothy Johansson escribió en su libro Imperio de Columbia que incluso en 1880, todavía se podían ver características de frontera, mientras las comunidades trabajaban para construir instituciones tan buenas como las de los estados más antiguos. El Hospital de Insanos de Oregón mostró cuánto Oregón temprano se preocupaba por la atención de la salud mental a medida que la sociedad se modernizaba, aunque las personas en el este realmente no prestaban mucha atención a este logro. Los hospitales mentales de Oregón no se desmoronaron como lo hicieron los del este, principalmente porque Oregón no enfrentó los mismos problemas. Los hospitales del este se vieron abrumados por la llegada masiva de inmigrantes, lo que afectó sus planes de brindar un buen tratamiento y los transformó en complejos sistemas de asistencia social. Oregón, al ser un territorio fronterizo, mantuvo las cosas más simples cuando se trataba de cuidar a las personas con enfermedades mentales, lo que llevó a la creación del Hospital de Insanos de Oregón. Desde 1843, Oregón había estado cuidando a las personas pobres con enfermedades mentales, cuando una ley estableció que los condados debían elegir a alguien para encargarse de su cuidado. Inicialmente, los condados debían costear este cuidado por su cuenta. Luego, el gobierno del territorio se hizo cargo, pero los costos seguían subiendo y bajando, porque era difícil brindar una buena atención. Para 1862, a medida que más personas con enfermedades mentales necesitaban ayuda, Oregón dejó de usar este sistema de guardianes y construyó el Hospital de Insanos de Oregón en su lugar. En ese tiempo, entre los 14,000 habitantes de Oregón, había aproximadamente 5 personas con enfermedades mentales y 4 con discapacidades de aprendizaje, lo que llevó a pensar que se necesitaba una atención adecuada para la salud mental. La mayoría de los primeros colonos de Oregón provenían de lugares como los estados del Medio Atlántico y el Alto Valle del Mississippi, donde los hospitales mentales ya funcionaban bien y ayudaban a muchas personas a mejorar. Estos colonos querían hospitales similares en Oregón porque el antiguo sistema de tutores ya no podía manejar el creciente número de pacientes pobres. Más personas comenzaron a querer un hospital de salud mental adecuado porque temían que Oregón tuviera demasiadas personas con enfermedades mentales y que el número seguiría creciendo. Voces importantes como el periódico Morning Oregonian y el gobernador del estado temían que cosas como la emoción por encontrar oro y la dura vida de los trabajadores manuales estuvieran volviendo a las personas mentalmente enfermas. Pensaban que la preocupación, la decepción por no enriquecerse, el duro trabajo físico, beber demasiado y ciertos comportamientos podrían causar problemas mentales.
A medida que Oregón crecía, se hizo evidente que ya no funcionaba que los tutores cuidaran a las personas con enfermedades mentales. En 1861, tuvieron una reunión para hablar sobre permitir que los médicos locales cuidaran a las personas con enfermedades mentales en varios condados. Su Hospital de Insanos de Oregón se convirtió en el lugar oficial para las personas con enfermedades mentales en el estado, y estos médicos tuvieron que cuidar a todos los pacientes con apoyo público. El Hospital de Insanos de Oregón creció y se trasladó a un edificio mejor en 1862. Era de gestión privada, pero se encargaba de los pacientes públicos, y fue la principal instalación de salud mental en Oregón hasta los 1880. Mientras otros lugares en América cambiaban su forma de tratar la enfermedad mental, el Hospital de Oregón se aferró a estos viejos valores hasta bien entrado el siglo XIX. Esto demostró cómo los pioneros en el oeste podían construir instituciones duraderas a su manera. Oregón eligió al Dr. James C. Hawthorne para ayudar con la atención de la salud mental, porque era un médico confiable y cuidadoso. Nació el 12 de marzo de 1819 en Meadville, Pensilvania, y recibió la educación básica común de la época. Aprendió a ser médico primero observando y ayudando a su tío, que también era médico, y luego fue a la escuela de medicina en la Universidad de Louisville. Luego de ejercer como médico en el este de Estados Unidos, se mudó a California en 1850. El Dr. Hawthorne trabajó con otro médico, el Dr. Antemeridiem Luria, pero el Dr. Hawthorne era el médico principal a cargo. Se conoce poco sobre la infancia del Dr. Luria. Desde 1859, ambos cuidaron a enfermos y pobres en el condado de Multnomah, y a la gente le encantaba su trato al lado de la cama. Pero parecía que al Dr. Luria le interesaba más ganar dinero, ya que tenía otros negocios en Portland. En 1868, se mudó a San Francisco y vendió su parte del hospital mental al Dr. Hawthorne, quien luego dirigió todo por sí mismo. Antes de llegar a Portland en 1857, el Dr. Hawthorne vivía en Auburn, California, una ciudad donde muchas personas buscaban oro. A la gente de allí le gustaba tanto que en 1858 lo eligieron para el Senado estatal. Pero tras mudarse a Portland, empezó a cuidar de personas pobres, algunas con enfermedades mentales. Esto lo motivó a enfocarse en ayudar profesionalmente a personas con enfermedades mentales. A mediados del siglo XIX se creía que para tratar enfermedades mentales bastaba con tener un título médico y preocuparse por las personas. El Dr. Hawthorne intentó aprender más leyendo el American Journal of Insanity y visitando hospitales mentales en el este para ver cómo hacían las cosas. También escribió cartas a otros médicos para aprender de ellos. Una persona famosa que trabajó para mejorar los hospitales mentales, Dorothy Dix, visitó su hospital 2 veces y dijo cosas muy buenas sobre él. El Dr. Hawthorne creía en tratar amablemente a los pacientes y llamó a esto terapia moral. En su primer gran informe dijo que los hospitales mentales deberían construirse utilizando ideas científicas. Quería que su hospital siguiera mejorando a medida que las personas aprenden cosas nuevas sobre el tratamiento de las enfermedades mentales. El hospital en East Portland comenzó como un simple edificio de 2 pisos, pero se hizo más grande porque el Estado permitió que el Dr. Hawthorne y el Dr. Luria hicieran cambios que ellos consideraban mejores, no el gobierno. Configuraron el hospital de una forma que creían beneficiaría a los pacientes. Eligieron un lugar fuera de Portland, en una colina donde los pacientes podían ver el río Willamette, pensando que la bonita vista les ayudaría a sentirse en paz. El Dr. Hawthorne se aseguró de que los pacientes tuvieran agua limpia, habitaciones cálidas y un lugar tranquilo para quedarse, porque pensaba que estar limpios y cómodos les ayudaría a mejorar. Para mantener la paz en el interior del hospital, separaron a los pacientes en diferentes grupos. A medida que ampliaban el edificio, añadieron nuevas secciones para ubicar a los pacientes en diferentes áreas según estos grupos. Los hombres y mujeres se alojaban separados, y también se separaba a las personas según su nivel de enfermedad. La mayoría de los pacientes también tenían habitaciones privadas. Debido a la creciente necesidad de ayuda, tuvieron que continuar expandiendo el hospital. Con cada ampliación del edificio, garantizaban suficiente espacio y ventilación para la comodidad de los pacientes. En 1886, construyeron una nueva sección para más pacientes, y para 1880 habían hecho el edificio principal de 180 pies de largo.
El terreno del hospital también se expandió, alcanzando finalmente los 184 acres. El Dr. Hawthorne creía que el ejercicio y las actividades divertidas eran importantes para mejorar, así que se aseguró de que hubiera mucho espacio afuera donde los pacientes pudieran jugar juegos y deportes y pasar tiempo juntos. A Dorothy Dix le encantaron las pacíficas áreas exteriores durante su visita. De vuelta en el hospital, había habitaciones especiales donde los pacientes podían hacer cosas juntos, y los ministros de la iglesia de Portland venían a realizar servicios, lo que la gente pensaba que ayudaba con la curación. El Dr. Hawthorne contrató a trabajadores con experiencia en hospitales mentales de los estados del este para mejorar la consistencia en la atención médica. A medida que llegaban más pacientes, trajo a más médicos para ayudar. Para 1880 había 25 personas trabajando allí. El Oregon Medical and Surgical Reporter, un periódico médico, elogió el trato amable que daban a sus pacientes. El Dr. Hawthorne demostró cuánto le importaba la terapia moral al revisar a cada paciente todos los días el mismo. Se aseguró de que comieran bien, descansaran lo necesario y se ejercitaran. Creía que una rutina diaria constante ayudaría a la gente a superarse. Tampoco usaban muchos medicamentos fuertes, solo suaves como cannabis indica, morfina y hierbas calmantes. Esto se debía a que los médicos de entonces creían que la enfermedad mental ocurría cuando el cerebro se fatigaba en exceso, no por enfermedades específicas. El Dr. Hawthorne pensaba firmemente que del 75 al 90% de los pacientes podrían mejorar si buscaban ayuda cuando comenzaron a tener problemas por primera vez. Siguió intentando convencer tanto a la gente común como a los funcionarios del gobierno sobre lo importante que era buscar ayuda temprano, y utilizó información de otros hospitales mentales para probar su punto. En 1878, escribió un informe advirtiendo a las personas que cualquiera podría desarrollar una enfermedad mental, incluyéndolos a ellos o a sus familiares, por lo que no deberían esperar para recibir tratamiento. Pero a pesar de que intentó arduamente enseñar esto a las personas, muchos pacientes aún no acudían en busca de ayuda hasta que su enfermedad era muy grave, demostrando que las personas aún no estaban escuchando su consejo. El Hospital de Insanos de Oregón comenzó haciendo exactamente lo que sus partidarios esperaban que hiciera, tanto cuidando a los pacientes como ayudándolos a mejorar. En noviembre de 1863, personas respetadas en la comunidad firmaron una carta pidiendo al gobernador que permitiera que el hospital siguiera operando. A través de los años, el hospital mantuvo una buena reputación. El gobernador de Oregon, L. F. Grover, apoyó y llamó a la persona en cuestión el hijo adoptivo de Oregon. Cuando algunas personas dijeron en 1863 que los pacientes en realidad estaban siendo maltratados y que la terapia moral era toda una farsa, el periódico matutino Oregonian lo investigó y descubrió que esas historias no eran ciertas. El periódico escribió cosas buenas sobre lo ordenado que estaba el hospital y cuántos pacientes en realidad estaban mejorando. Dijeron que el Dr. Luria y el Dr. Hawthorne eran como héroes públicos que trabajaron duro para construir un gran lugar para las personas con enfermedades mentales. En 1880, una revista local llamada West Shore dijo que el hospital podría haber sido el mejor de todo el oeste de los Estados Unidos. Cuando los funcionarios del gobierno vinieron a revisar el hospital muchas veces, siempre dijeron cosas buenas sobre cómo se gastaba bien el dinero y cómo se trataba amablemente a los pacientes. Un grupo que vino a ver el hospital en 1872 realmente le gustó el Dr. Hawthorne, diciendo que era como un verdadero héroe americano porque trabajó tan duro para hacer de su hospital uno de los mejores del país. Aunque el Hospital de Insanos de Oregón generaba dinero, el Dr. Hawthorne no intentó aprovecharse de esto ni usar el dinero del Estado para sí mismo. En su informe de 1864, dijo que cuidar bien a las personas con enfermedades mentales no era solo su trabajo, era simplemente lo correcto, y tanto los médicos como el Estado tenían el deber de ayudar. Durante los siguientes 18 años pasó mucho tiempo explicando en sus informes por qué la terapia moral valía la pena el costo. Sabía que a la gente le preocupaba el dinero, pero les dijo a los funcionarios del Estado y al público que gastar dinero en un buen hospital ahorraría dinero a largo plazo, porque una atención adecuada desde el principio evitaría problemas mayores más adelante. Al observar información de hospitales en todo Estados Unidos, el Dr. Hawthorne mostró cómo su hospital ayudó a Oregon a ahorrar dinero de diferentes maneras.
Explicó que tratar a las personas con enfermedades mentales evitaba problemas como el robo, el suicidio e incendios intencionales que podrían ocurrir sin ayuda. También dijo que cuando los pacientes mejoraban podían volver al trabajo y ayudar a la economía. Advirtió que si las personas con enfermedades mentales no recibían ayuda, podrían nunca mejorar, lo cual sería tanto cruel como costoso para el Estado. El Dr. Hawthorne fue muy paciente al recibir el pago de Oregón. Este estado se retrasó con los pagos por más de una década. Para 1868 le debían $3,000 y para 1874 esto creció a $100,000. A pesar de que sus amigos le dijeron que no lo hiciera, firmó otro contrato con el estado en 1870, sabiendo que podrían volver a pagarle tarde. En lugar de quejarse públicamente por no recibir su pago, simplemente pidió a los funcionarios que reflexionaran sobre si realmente valía la pena ahorrar dinero de esta manera. El Dr. Hawthorne tenía personas que le ayudaban a recaudar fondos para el hospital y fue transparente al respecto. Incluso escribió sobre ello al periódico Morning Oregonian. En una carta a Dorothy Dix, quien también ayudaba a personas con enfermedades mentales, dijo que le importaba más ayudar a los pacientes que ganar dinero. Dijo que renunciaría si alguien mejor pudiera dirigir el hospital, pero le preocupaba que alguien que solo se preocupara por el dinero no cuidara bien a los pacientes. En 1870, el Dr. Hawthorne sugirió que Oregón debería construir su propio hospital estatal para enfermos mentales. Sugirió establecer un impuesto especial a la propiedad para financiarlo. En todos sus informes posteriores, siguió pidiendo este hospital, diciendo que necesitaban un edificio moderno completo para ayudar adecuadamente a las personas con enfermedades mentales. En 1874 y 1878, se puso en contacto con otros hospitales mentales para averiguar cuánto costaban construir y mantener. Proporcionó estos datos al gobierno estatal para demostrar la necesidad de un hospital estatal en Oregón. Cuando el estado finalmente decidió construir el suyo en 1881, le pidieron al Dr. Hawthorne que revisara los planes por su conocimiento. Desafortunadamente, el Dr. Hawthorne murió en 1881, antes de que se terminara el nuevo hospital. Los pacientes se trasladaron al nuevo edificio en octubre de 1883 y su asistente, el Dr. Simeon Giuseppe, siguió dirigiendo las cosas tal como el Dr. Hawthorne hubiera querido hasta entonces. Cuando el Dr. Hawthorne llegó a Portland, era el momento y lugar ideales para iniciar un hospital mental, donde los pacientes recibirían un cuidado amable y personalizado. Debido a que Oregón tenía menos personas y menos dinero que otros estados, el Dr. Hawthorne pudo probar nuevas ideas de las que solo se hablaba en otros lugares. Aunque a algunas personas no les gustaba cómo se pagaba el hospital, la mayoría estuvo de acuerdo en que era importante y útil, un tipo de actitud extremadamente rara en la era de la ilegalidad y la violencia que asolaba la frontera indomable en esta era del Viejo Oeste. Es prueba de que puede existir una buena atención médica incluso en los momentos más volátiles, incluso cuando esa volatilidad es el desarrollo de una nación entera.